Tocando el tema de la introducción, el sensacionalismo es la tendencia a presentar los hechos y las noticias de modo que produzcan una emoción o una impresión. Con esto nos referimos a que los medios informativos son aquellos que critican la orientación de cualquier signo político, que suelen acusar a los medios de adoptar una manera o una postura sensacionalista en su forma de ofrecer una noticia. Quiere decir que acusan a los medios de informar sobre asuntos chocantes o que llaman la atención en lugar de ofrecer asuntos relevantes o importantes. Actualmente, hoy en día, existen numerosos programas televisivos que se están dando más importancia a los asuntos como la vida privada de una persona famosa, que despierta mucho interés en el público. De esta manera, en la comunicación sensacionalista se caracteriza por difundir información polémica, chocante o que llama mucho la atención. A menudo de escasa trascendencia, parece que despierta un interés en el público que no es tan importante como las noticias relevantes que están pasando en el día a día. Buenos días, nos encontramos aquí con la periodista de investigación Grenda Melo y hoy día vamos a hacer una entrevista de acuerdo a los medios de comunicación sensacionalistas. ¿Le parece muy bien si empezamos con las preguntas? Buenos días, con mucho gusto. Ok, primera pregunta. ¿Qué es lo que hace un medio sensacionalista para que sea vistoso al público? Bueno, trata de llamar la atención con titulares que muchas veces exageran el fondo del tema, ¿no? Un titular de un medio amarillista lo que genera es una noticia sobredimensionada y muchas veces utilizando términos que en el contenido ya de la información a veces no se refleja cómo es que realmente se puede dar una información, o sea, de manera exagerada, ¿no? Ok, entonces se podría decir que dentro de estos tipos de noticias sensacionalistas, prácticamente no se trata de informar mucho, sino prácticamente dar vueltas a asuntos que no tienen nada que ver con un medio informativo. Segunda pregunta. Ok, segunda pregunta. ¿Qué tanto influye en la vida del peruano común el ver o informarse sobre un medio sensacionalista? Bueno, lamentablemente en nuestros medios de comunicación a nivel nacional, digo medios porque hay muchos, de que les interesa, ¿no?, más vender, por ejemplo, un periódico, llamar la atención con titulares de temas a veces intrascendentes y genera pues el morbo, ¿no? No el interés de noticias que realmente vayan a generar algún tipo, digamos, de desarrollo personal o de enterarte bien de una información tal cual muchas veces sucede, ¿no? A veces hay noticias que sí realmente generan interés, impacto y que pueden coadyuvar muchas veces a llamar la atención sobre hechos que suceden en nuestro medio, por ejemplo, si hablamos en temas de corrupción. Entonces, más estamos levantando información que no genera mayor interés en el medio, pero la forma como lo presentan hace de que cualquier ciudadano realmente pueda comprar, en el caso de medios escritos, le llame la atención, compre el medio y cuando va al fondo del asunto realmente a veces ni siquiera se refleja la noticia tal cual ha sido presentada en un titular. Bueno, es un hecho lamentable que el peruano se guíe prácticamente del titular morboso que tal vez genera gran demanda por el hecho de ser solamente vistoso y que al final la información sea escasa. Le doy el pase a mi compañero Giancarlo. No, señorita, algo que quería agregar, perdón, que lo cortó mi compañero. No, ahora estamos en un mundo globalizado en que las redes sociales, diferentes plataformas juegan un papel muy importante y a través de ellos
los ciudadanos se informan, ¿no? Yo mencionaba, solo para poner un ejemplo, un medio escrito, pero ahora también observamos a través de las diferentes plataformas, redes sociales, cómo se genera morbosidad en ciertas informaciones que ni siquiera, muchas veces ni siquiera son reales, solo por tratar de vender, porque se ha hecho también un verdadero negocio a través de cuántos likes, cuántas veces compartes una información, y todo eso se monetiza. Entonces, lamentablemente, a ese nivel, y en ese nivel estamos, ¿no? De cómo generar muchas veces noticias que no contribuyen a la buena información del ciudadano. Claro, lo dice exactamente, si no me equivoco, por la mala o el mal manejo de transmitir información a través de las redes sociales, ¿cierto? Exacto, sobre todo para que tú llames la atención como periodista en un medio de comunicación, muchas veces lo que te impacta es el titular, ¿no? Si hay un buen titular, volteas la mirada o te quedas ahí y abres el link para informarte. Entonces, muchas veces ahí está donde el periodista, ¿no? Por generar sensacionalismo, por generar, llamar la atención, hace un titular de informaciones que muchas veces cuando ves el contenido no se ciña la verdad, ¿no? Claro, en base a eso, hoy en día, ¿cómo podemos evitar el sensacionalismo en los medios de comunicación? Yo creo que eso pasa por un tema de conciencia, primero del periodista, porque si yo soy un periodista que conozco y me he formado profesionalmente y sé el tratamiento, cómo se debe dar a conocer una información, y solo por conservar un puesto de trabajo acepto dar una información que no es real, ahí pasa primero por mi conciencia, ¿no? Luego, también la importancia que debe tener el medio de comunicación a través, ¿no? de los años. Imagínate que hay medios de comunicación que tienen 20, 30, 40 años y que se siguen manteniendo, pero que lamentablemente muchas veces en todos estos años no han tenido una muy buena participación, digamos, a través de sus medios de comunicación. No han contribuido muy bien porque han dado información que no está ceñida a la verdad, muchas veces por componendas, por tratos bajo la mesa, por contratos millonarios, y creo que la historia no nos dejará mentir, ¿no? Cuando hemos visto cuántos medios de comunicación, dueños de medios de comunicación, han pasado por una salita del zinc para hacer millonarios contratos y vender su línea periodística. Entonces, creo que pasa también por la conciencia, uno del periodista, pero también de un medio de comunicación a través de sus gerentes, de sus propietarios. O sea, un medio de comunicación es muy importante y muy influyente en un periodista para poder transmitir una información. ¿Cree que un periodista se deja llevar más por lo que dice su medio que por la información que tiene? Bueno, muchas veces los medios de comunicación tienen su línea periodística y si no te adecuas a ella, te despiden. Sucede en los medios nacionales, sobre todo, ¿no? Las regiones tienen otra realidad. En las regiones, los medios de comunicación no contratan a los periodistas profesionales porque también muchas veces no te dan un sueldo digno. Entonces, ¿qué terminan haciendo los periodistas en regiones? Terminan haciendo programas independientes, compran su espacio, ellos mismos son los dueños del espacio, ellos mismos son los periodistas, ellos mismos son los reporteros, y esa es una realidad que sucede en las regiones. Solo en la capital están los grandes medios de comunicación. Entonces, si venimos hacia las regiones, creo yo aquí pasa por la conciencia de cada uno de nosotros de saber qué tipo de periodismo queremos hacer y si estamos ceñidos a la ética que nos enseñan desde el primer ciclo en una universidad. Entonces, ¿debido a qué se genera sensacionalismo en los medios periodísticos? Uno pasa, creo yo, primero por el tema de generar la llamada de atención, ¿no? Para que mayor población, mayores ciudadanos, mayor cantidad de gente pueda, si estás en redes sociales, parar, abrir y ver tu medio de comunicación. Si estás en medio escrito,
lo que igual, ¿no? Te genera el hecho de mostrar un titular que sea una noticia sensacionalista. ¿Qué es lo que vas a generar? Que la gente quiera comprar ese diario, porque quiere enterarse de lo que ahí está sucediendo, de las noticias que en el interior va a encontrar. Entonces, creo yo que pasa por un tema acá siempre yo hablo de conciencia del periodista, no de los periodistas en general, pero sobre todo también de los dueños de los grandes medios. Claro, también usted cree que influyen mucho las fuentes que manejan los periodistas, las malas fuentes, la mala información. Mire, el deber fundamental que tiene un periodista es contrastar sus fuentes. La noticia es como un rompecabezas, ¿no? Si armas y no hay, y falta una ficha, pues no vas a entender correctamente el mensaje de un rompecabezas. Igual en la noticia tiene protagonistas y la regla fundamental del periodismo es contrastar tus fuentes, buscar a los protagonistas. Obviamente hay mucha gente cuando son temas específicamente de corrupción, no quieren hablar y el periodista no le va a poner tampoco un arma y le va a amenazar si no hablas. No, o sea, cada quien tiene el derecho de decir su verdad, más aún cuando un periodista lo requiere. Pero lo que tiene que mostrar el periodista es la responsabilidad que ha tenido en buscar a las personas involucradas en una noticia. Sin duda que las fuentes son muy importantes para todo periodista. ¿Qué hiciéramos los periodistas sin fuentes? ¿No? Porque son a través de estas fuentes que uno cuida, que te enteras de muchas realidades, de muchas cosas, y es tu obligación hacer el seguimiento para saber si lo que te han dicho es cierto. Y con respecto a eso, la ética es muy, ¿cómo le puedo explicar? Muy importante, muy mala manejada, muy poco valorada hoy en día. Definitivamente. Hoy, una de las profesiones que creo que ha generado el repudio de un gran sector de ciudadanos en el Perú es justamente la profesión del periodista, ¿no? Y no en vano, lamentablemente, a nivel nacional, yo hablo específicamente de los grandes medios porque son ahí donde se hacen los grandes negociados. Y esto, digamos que es la cabeza, y empezamos a ver en las regiones, ocurre en todo lado, ¿no? Periodistas que sí son éticos, que cuidan su línea periodística, que saben, ¿no? Hasta dónde va tu responsabilidad, que no vende su pluma, sí, pero también tenemos el otro lado, ¿no? Aquellos simplemente que han hecho y hacen de esta profesión la mejor forma de vivir, ¿no? Han encontrado una carrera que les da muchos recursos, entonces, pero no de la forma correcta. Claro, todo en base a la mala ética o creo que han dejado mayormente la ética de lado, ¿no? Todo por querer escalar, por querer destacar, por querer llamar la atención a otros medios. Dejan la ética de lado. Así es, ¿no? Cuando ya tienes otros objetivos, muchas veces de generar recursos de manera más fácil, terminas yéndote al otro lado, ¿no? Entonces, y cuando digo al otro lado es cuando ya tú vendes al mejor postor tu pluma, ¿no? Tanto te pagan y tienes que hablar de esta manera. Entonces, ahí es donde pierdes totalmente el valor como periodista y esa responsabilidad que uno tiene ante la sociedad. Uno estudia esta carrera porque asume una responsabilidad. La responsabilidad de estar en un micrófono, de escribir en un medio de comunicación, de estar frente a una pantalla y poder contarle y decirle a la gente lo que realmente ocurre. No solapadamente dar una información cuando sabes que no es cierta o dando una información sobredimensionada, a veces generando una noticia que muchas veces también no existe, solo por el objetivo de tratar de dañar a algunas personas. Entonces, se han visto tantos casos
que quizás nos pasaríamos el tiempo mencionando tantos ejemplos que los periodistas y los jóvenes que estudian la carrera no deberían seguir. Claro, claro. Bueno, señorita, de parte mía, agradecerle por la entrevista. Fue un honor poder entrevistarla, poder aprender un poco de parte suya. Nada, agradecerla por parte mía y de mi compañero, y que espero nos podamos volver pronto a cruzar como buenos profesionales, ¿no? No, muchísimas gracias y saludar que estén estudiando la carrera. Tienen tremenda responsabilidad. Sí, Cuando señorita. ustedes terminen y salgan a las calles a ensuciarse primero los zapatos, porque un periodista tiene que salir a buscar la noticia, a empaparse bien para luego poder compartir con la opinión pública. Muchísimas gracias. ¿Algún consejo antes de irnos? No, que luchen por sus sueños, si es una carrera que están haciéndolo porque realmente les nace, tienen ese deseo de ser periodistas, sé que van a ser buenos, porque cuando uno estudia una carrera donde no se siente cómodo, va a ser uno más del montón. Traten de hacer lo mejor que puedan, de asumir esta tremenda responsabilidad que tenemos los periodistas al estar frente a un medio de comunicación, y depende mucho también de nosotros el tipo de información que el ciudadano va a obtener. Tiene que ser una información certera, fidedigna, contrastada, entonces vamos a tener ciudadanos informados como corresponde. Muchas gracias. Muchas gracias, señorita. Como hemos podido apreciar, los medios de comunicación sensacionalistas solo producen impresión, emoción o sensaciones al público. Estos son muy utilizados en los medios de comunicación y se caracteriza por tender a exagerar o dramatizar la información. Esto conlleva una distorsión de la realidad. Este estilo en su mayoría difunde información polémica, en la que se resaltan violencia, catástrofes, crímenes, asesinatos, etc. E incluso han llegado a banalizar aspectos de la vida social. Esto con un solo objetivo: llamar la atención, creando una idea que se aleja totalmente de la realidad y solo desinforma a la comunidad. Hoy el sensacionalismo peruano ha llegado a los extremos. Nosotros la conocemos como prensa chicha, y la discusión sobre la ética y la libertad de prensa es más relevante que nunca. De poco prestigio social y político, el sensacionalismo en los medios masivos goza, sin embargo, de amplias audiencias, y esto obliga no solo a desatenderlo, sino en avanzar en su estudio. La problemática del sensacionalismo es muy grande. Ahora se la reconoce como parte de una estética y es muy inquietante. Se encuentra abierta la disputa entre nuevos espacios culturales y, claro está, el sensacionalismo. Está presente en la mayor parte de toda la información, tanto como en medios impresos como hasta la televisión. Todo con un solo temor: que también la competencia se incluya en los medios sensacionalistas. Todo esto tiene un motivo. El público acepta ver este tipo de informaciones o medios, pues lo que causa el sensacionalismo es lo vistoso y lo banal que tiene. Parece un problema sin solución, pero si tan solo el público o espectador se fija más allá de una simple imagen o de un titular atractivo, veríamos la diferencia del que el sensacionalismo ya no existiría y podríamos informarnos esta vez de una manera de calidad. Muchas gracias.